Ya. Bien, muy buenas noches. Vamos a comenzar el estudio y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergito que nos acompañe con una oración. Padre, gracias por este tiempo que tú permites que estemos reunidos en tu nombre. Gracias por este regalo de estar junto con familia espiritual. Te pedimos que tú nos enseñes esta oportunidad, podamos escuchar tu voz, lo podamos en práctica, Señor, y todo lo que podamos aprender el día de hoy sea para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, esta es nuestra cuarta reunión de este estudio, nuestra iglesia conforme al modelo de Dios, y básicamente hemos visto las generalidades y el propósito del estudio. Los temas a tratar, la semana pasada terminamos la definición de la iglesia. Hoy vamos a tratar de comenzar con los propósitos de la iglesia. Todo eso lo vamos a ver, si Dios quiere, a lo largo del año, de lo que queda de este año y a lo largo del próximo. La definición de iglesia desde el punto de vista genérico, y siempre recuerde tener en cuenta que se refiere a las personas. Es una asamblea de personas, ¿no es cierto?, que tienen en común que son familiares, militares, políticos, lo que sea, ¿ya? Pero a partir de la iglesia, ¿no es cierto?, y del avance de la iglesia, se asoció iglesia y cristianos como prácticamente una sola cosa. La definición teológica de la iglesia, no olvidar esto. También vimos la obra del Espíritu, de nuestro Dios trino en todo el proceso de la salvación. Las figuras relacionadas con la iglesia, lo vimos la semana pasada, el concepto de roca, de fundamento, edificio, cuerpo, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día son los propósitos de la iglesia. Si yo preguntara cuáles son los propósitos de la iglesia, sin ver esta lámina, ¿qué podríamos contestar nosotros? ¿Qué contestaríamos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La perfección de los santos, evangelizar, glorificar a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante hablar de los propósitos de la iglesia? ¿No es cierto? Porque es aquí donde muchas veces la iglesia se pierde. No esta iglesia en particular, sino que la iglesia en general. Porque el propósito de la iglesia no es terminar con el hambre del mundo, aunque debemos ser sensibles a las necesidades de aquellos que están en esa condición. El propósito de la iglesia no es cambiar las instituciones del mundo. ¿Se entiende eso? Entonces, la iglesia no es... El propósito de la iglesia no es cambiar la injusticia del mundo, ¿ya? Eso es importante porque si no tenemos claridad en el propósito de la iglesia, nosotros vamos constantemente a atribuirle o exigirle a la iglesia acciones que no tienen que ver con el propósito que la iglesia o por el cual la iglesia, el Señor la compró y la ganó, ¿ya? El primer concepto de los propósitos de la iglesia, el primero de ellos, y es la base, y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver principalmente con un concepto general, ¿no es cierto?, es la gloria de Dios. ¿Estamos? La gloria de Dios. La palabra gloria en el hebreo es la palabra kabod, que significa peso o pesado, ¿ya? Y en griego es doxa. Nosotros muchas veces al final de las cartas de Pablo, en algunas de ellas, él hace una doxología. La doxología, ¿no es cierto?, que dice al soberano Dios y creador de los cielos sea la gloria. Eso es una doxología, es una expresión, ¿no es cierto?, de gloria, ¿ya? Pero si nosotros entendemos el concepto de gloria para Dios, hoy día vamos a ver aspectos básicamente generales, ¿no es cierto? Y comenzamos con el primero. La iglesia existe para la gloria de Dios. ¿Ya? Romanos 11:36. Ha regresado nuestro lector oficial. Después de una gira
por el Valle del Choapa. Eso fue, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya. De nuevo. Porque de Él. Pausa. De Él. Por Él. Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, debemos partir de la base que todo es de Dios, ¿no es cierto? Todo es de Dios, eso nos incluye a nosotros. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces dice, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué cosa? La gloria del Señor. Recuerden que el espejo en esta época era algo muy borroso. Recuerden ustedes que Pablo mismo dice, ahora vemos como en un espejo. O sea, nosotros miramos la gloria de Dios, no la vemos, por supuesto, por nuestra pecaminosidad aún existente en plenitud, pero vemos la gloria de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que sí podemos ver y experimentar? La transformación que Él, por medio de su Espíritu Santo, está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia existe en primer lugar para la gloria de Dios. En segundo lugar, nosotros como miembros de la iglesia estamos siendo transformados en esa dirección. Somos transformados para la gloria de Dios. ¿Ya? Efesios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ya. Otra vez. En Él. Pausa. Ese Él es Jesús, ¿no es cierto? Asimismo, tuvimos herencia. Pausa. Somos herederos. Ahora se está refiriendo, lo anterior, Romanos era en términos generales, de Él, por Él, para Él, todas las cosas. Pero ahora está en 2 Corintios y en Efesios está específicamente hablando a nosotros, a sus hijos, ¿no es cierto? Y dice que en Él asumimos, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Pausa, conforme. predestinado. Recuerden eso, hemos sido predestinados. Es decir, Dios estableció antes de nuestro nacimiento, antes de la fundación del mundo, un propósito. ¿Ya? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pausa. Conforme al propósito de quién. ¿De quién? De Dios, ¿no es cierto? Sí, dígalo nomás, no calle. Por lo tanto, todo esto comienza a chocar con nuestra forma de vida, ¿no es cierto? Porque nosotros, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, Él nos rescató, Él nos redimió, Él nos compró con un propósito, su propósito, no el nuestro. Nosotros
Por eso es que la iglesia no es una actividad. Nosotros le pertenecemos a Él. Y eso es algo que tenemos que meternos bien en nuestra cabecita, que le pertenecemos a Él. El grueso de nosotros vive como quiere, ¿no es cierto? No estoy diciendo que tenemos vidas malas ni que somos esto, no. Respetamos las cosas de Dios, tratamos de vivir, porque siempre usamos la palabra tratamos. Tratamos de vivir conforme a la palabra, tratamos de dar, tratamos de asistir, tratamos de esto, siempre tratamos. Entonces, ¿por qué? Porque en el íntimo y no tan profundo, nosotros tenemos planes distintos a los de Dios. Y nuestros planes siempre se sobreponen o se superponen a los planes de Dios. Nosotros, cuando logramos entender que todas las cosas según el designio de su voluntad, y el versículo 12 es ¿para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Él nos compró, nos predestinó ante la fundación del mundo, nos compró, nos rescató, nos redimió. ¿Para qué? Para que nosotros cumpliésemos su propósito, siguiéramos el designio de su voluntad, porque fuimos comprados para glorificarle. Nosotros somos lo que Dios muestra, ¿no es cierto?, en su gloria para mostrar su gracia. Y aquellos que no son mostrados en su gloria para mostrar su justicia. Entonces, ¿cuán agradecidos debemos estar de Dios que no fuimos tomados para esto, sino que fuimos tomados para esto? La pregunta es ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Ese es el propósito de este estudio. El propósito de este estudio es que nosotros tengamos convicciones firmes de la absoluta necesidad de la iglesia. La iglesia no es una actividad. En la iglesia se hacen actividades. Nosotros no, hay una diferencia entre alguien que participa y otro que es parte. En una iglesia puede haber muchos participantes de las actividades, de cosas, de lo que sea, pero ser parte es algo mucho más profundo, es un sentido de pertenencia, porque entiendo que Dios me compró. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, dice, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que hemos aprendido anteriormente. Ok. Ahora, 3.2, Efesios 3.2. Perdón, 3, no es 3.2. 3.14. 3.14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas hasta el 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pausa. Cuando dice aquí toda familia, no se está refiriendo a toda la familia en la tierra, se está refiriendo a las familias que Él ha tomado. Y cuando está hablando de familias acá, ¿saben cuál es la palabra ahí? Eclesía. Todas las familias, porque Dios considera una iglesia local una familia y la iglesia universal una gran familia. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Pausa. Para que nos dé, de acuerdo a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, que el Espíritu Santo nos dé poder, nos dé fuerza. Que entendamos eso, cuando habla de el hombre interior se está refiriendo al Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pausa.
el 20, ¿por qué dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente? ¿A qué cosas se está refiriendo? De acuerdo al pasaje que acabamos de leer. Conocimiento, dice, ¿no es cierto? El 18, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Comprendemos completamente el amor de Dios por nosotros? No. ¿Terminaremos algún día de comprender? No, pero cada día quisiera comprender un poquito más, porque comprender un poquito más me significará que Él me transforma un poco más. Ya lo voy a sacar. Entonces, con todos los santos, cual sea, el 18, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, es decir, toda la medida del amor de Dios. Nunca lo voy a conocer completamente, por supuesto que no, pero mientras más permito que el Espíritu Santo me transforme, más conozco, más voy entendiendo lo que Dios hizo por mí. Porque cuando voy entendiendo espiritualmente lo que Dios hizo por mí, va cambiando también mi respuesta y mi entrega a su voluntad. ¿No es cierto? A su voluntad. Gracias, Dani. Ok, ¿y después qué dice? A Él sea gloria. Perdón. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, se está refiriendo a eso. Él puede darnos más de Él para conocer más de Él, porque esto se usa mucho más abundantemente para decir, Dios tiene cosas grandes para ti, Dios tiene, y esa abundancia, como que tiene que ver con cosas que yo pienso, mi concepto de abundancia. No, la abundancia es para conocer abundantemente al Señor, para conocer más de Él. Pablo dice, yo cambio todo por seguir conociéndolo a Él. Eso es cuando un corazón está lleno del deseo de Dios. Pero nosotros no estamos ahí. Quiera Dios que queramos estar ahí. ¿Me entiendes? Porque eso va a cambiar completamente la cosmovisión que yo tengo de todas las cosas de Dios. Por eso es que en la iglesia tú no puedes usar la fuerza, no puedes usar la coerción, no debes amenazar. Esa no es la forma de que la hermandad se compenetre, sino que la única forma es esta. Que en la medida que yo más conozco de Cristo, más me compenetro en sus propósitos y más me entrego a Él, que es lo mejor que podemos hacer en esta vida. ¿Ya? Ok. Ya, creados para la gloria de Dios. Salmo 115, 1. Entonces, nosotros, la iglesia, hay muchos más versículos. Busca como primer propósito la gloria de Dios. Y entonces fuimos creados para la gloria de Dios. Creados para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. De una misma masa hizo vasos de honra, que somos nosotros por la gracia de Dios, y otros de deshonra. Es decir, tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios y habremos desaprovechado nuestro paso por este mundo si no nos entregamos a esto. Y entregarte a esto no significa dejar esto, significa entender. Incluso dice la palabra que nosotros no hay forma de disfrutar más de las cosas que Dios nos da, por pequeñas que nos puedan resultar en un momento, que viviendo de esta manera. Por eso Pablo dice, yo sé gozarme cuando tengo abundancia o cuando tengo escasez, porque esas son cosas muchas veces que yo no puedo manejar. Pero lo que sí es que puedo tener a Dios, ¿no es cierto?, trabajando y disfrutando del propósito de Dios, que siempre es el mismo. No hay sombra de variación. Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Jehová,
no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros. Nunca la gloria nuestra, nunca la gloria nuestra. A tu nombre sea la gloria. ¿Ya? Vamos a ver Efesios 4. Efesios 1. Veamos Efesios, de ahí. Según nos escogió en Él. Desde el 3, perdón, Sergito, desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pausa. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿No es cierto? Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿por qué nosotros no pensamos que estamos tan bendecidos muchas veces? Porque estamos pensando en lo que yo creo que es bendición, ¿no es cierto? No, el Señor me bendijo, me salió esto. Y sí, puede ser parte de la bendición de Dios también. Pero la promesa es toda bendición espiritual. Pero no la buscamos. No nos compenetramos en eso. ¿Ya? A eso apunta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No se olvide nunca de eso. No hay mérito en nosotros, es solamente su voluntad, su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está. Para todo lo que hizo, nos escogió, nos bendijo, nos escogió, hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos viendo el comienzo, después vamos a ver los términos prácticos, cómo glorificar a Dios en nuestra vida diaria. Pero necesitamos tener esto que es un poco más el marco, ¿ya? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, que según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, todo lo que describe en los versículos anteriores culmina con decir para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Entonces, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Predestinados antes de la fundación del mundo. En un momento de tu vida, de mi vida, el Señor nos llamó, pero Él ya nos había tomado desde antes con el propósito de su gloria. Entonces Él nos dio su Espíritu Santo, nos selló, todas las cosas, herencia, todo,
para su gloria. Entonces, si yo olvido el concepto para su gloria, voy a estar mal usando o subutilizando lo que Dios me ha dado. Entonces, la importancia de saber que soy parte de la iglesia, por eso es que veíamos la semana pasada la analogía con el cuerpo. Soy parte del cuerpo, soy parte del cuerpo. No puedo existir si no estoy en el cuerpo, no tengo ninguna utilidad apartado del cuerpo. Y si falto en el cuerpo, al cuerpo siempre le va a faltar algo. Puede que el cuerpo, como lo dije, una mano puede funcionar a lo mejor con 2 o 3 dedos, pero el propósito de Dios es que esté completa. Entonces sí, un cuerpo, una iglesia local puede funcionar, y de hecho funciona, pero yo diría que la gran mayoría de las iglesias normalmente tenemos más de alguna falta de miembros, ¿no es cierto? Y como la cabeza es Cristo, sobrevivimos. Pero el ideal de Dios es que todos entendamos ese concepto. Mientras más completo esté el cuerpo, mejor funciona. ¿Ok? Ahora, el ejemplo supremo de quien glorificó a Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Juan 12. Juan 12, 27, 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando nosotros entendemos que es vivir para la gloria de Dios, no estamos presos de que las emociones controlen nuestra accionar. ¿No es cierto? Nuestras emociones, ¿no es cierto?, muchas veces controlan no solamente nuestra vida espiritual, nuestra vida en general. Entonces, nosotros dependemos mucho de cómo estemos para participar, para ser parte, para estar, para hacer. Dependemos mucho de eso. Entonces muchas veces decimos que en realidad no me siento bien, no voy a ir, no voy a estar, no tengo tiempo, no acá, no me gusta. O peor aún, ¿no es cierto? No, en realidad no, yo creo que no necesito esto, yo creo que así estoy bien. Entonces, aquí tenemos al Señor Jesucristo bajo un estado emocional extremo. ¿Qué es lo que dice? Ahora está turbada. Estaba pero totalmente confundido, estresado. ¿No es cierto? Sin embargo, no dice ya hasta aquí nomás llego. Dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta esta hora. Él cumplió la razón de por qué vino a este mundo. Tú y yo espero que al final de nuestros días hayamos cumplido el propósito de Dios. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo. ¿No es cierto? No es el punto de morir. Todos, si el Señor no viene antes, vamos a morir. El punto es en qué se gastó nuestra vida realmente, incluyendo todo lo que tenemos que hacer, familia, trabajo, todo. Pero la pregunta es, ¿mi tiempo lo administro para la gloria de Dios? ¿Mis prioridades lo administro para la gloria de Dios? ¿Mis recursos los administro para la gloria de Dios? ¿Quién está administrando lo que Dios me da? Porque no es mi tiempo, es su tiempo. Si Él quiere hoy, corta eso. Si Él quiere hoy, hace como Job y entonces me enferma, me quita todo. Solo espero que la Adrianita no me diga, muérete ahí. Pero estamos en sus manos. Entonces, ¿por qué estiramos tanto el chicle? Me lo pregunto para mí, no estoy haciendo un juicio, porque todos pasamos por lo mismo.
Todos estamos en la misma lucha. El punto es, hermanos, que estemos en esa lucha. Entonces dice, no. Y el 28, Padre, glorifica tu nombre. Eso es lo que importa. Entonces vino la voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, la voz de Dios responde, sí, lo he glorificado. Pero el deseo de Jesús era glorificar al Padre. La primera razón por la cual Jesús cumplió su misión en este mundo era glorificar a su Padre. Como consecuencia de eso, nosotros alcanzamos salvación, pagó nuestros pecados, todo. Pero Él glorificó a su Padre. Juan 13, 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. El 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Ya. Entonces, lo primero que dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Él, y Dios es glorificado en Él. Claro, Él cumple el propósito, glorifica a Dios, pero también Él es glorificado, ¿no es cierto? Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, ¿cómo vamos a llegar? Con un cuerpo glorificado. Nosotros también vamos a ser glorificados. No desde el punto de vista de recibir gloria, sino que vamos a recibir el cuerpo glorificado. Esa es la meta. Nosotros ya fuimos salvos de la culpa del pecado, estamos siendo salvos de la influencia del pecado y un día seremos salvos de la presencia del pecado porque recibiremos un cuerpo glorificado. Entonces esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Lo mismo que Jesús. Él glorificó a Dios. ¿Cómo glorificó a Dios? Al Padre. ¿Cómo lo glorificó? Obedeciendo, yendo hasta la cruz. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos glorificando a nuestro Padre? Ese es el punto. 17:4. Desde el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús hizo muchísimas cosas, milagros, enseñó todo, pero eso era parte del camino a la cruz. Parte del camino a la cruz. El propósito de Jesús no fue venir a sanar enfermos, el propósito de Jesús fue venir, vivir una vida sin pecado, vivir como un ser humano completo y morir sin pecado por nosotros. En el trayecto sanó, tuvo misericordia, enseñó todo. ¿Ya? Entonces él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, quiera Dios que el día que nos toque a nosotros partir, si el Señor no viene antes, ¿no es cierto?, podamos decir eso. Eso, ¿no es cierto? Ok, el ejemplo supremo de quien glorificó a Dios es Cristo mismo. Y por lo tanto, hacer todo para la gloria de Dios debe ser la motivación y la dirección de la vida que Dios nos da. ¿Ok? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ustedes saben que el conflicto que había aquí era el asunto de la comida, ¿no es cierto?
Entonces, aquí cómo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo subsanó esto. Algo tan doméstico, podríamos decir nosotros, que a lo mejor no tiene nada espiritual, pero incluso esto que es tan doméstico, debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si había alguien que tenía un problema por su pasado, por lo que fuera, con el tipo de alimento, para la gloria de Dios yo me iba a abstener. Me iba a abstener. No estoy buscando mi propio bien, estoy buscando el bienestar del otro. Esa es la conducta, eso es hacerlo para la gloria de Dios. No es llegar y decir, oye, tengo derecho, soy libre del Señor, que me da lo mismo, ¿cómo voy a ser tan tonto? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Efesios 3:20. (20:21). Lo leímos recién, lo volvemos a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, propósito de la Iglesia, la gloria de Dios. Creados para darle gloria a Dios, el ejemplo lo tenemos en Cristo, y hacer todo para la gloria de Dios. Desde las cosas domésticas, y recibimos de Él todo el poder, todo lo que necesitamos. ¿Ya? Ahora, el objetivo de nuestra vida es que nuestra vida sea vivida como una constante adoración a Dios. Nosotros cuando escuchamos la palabra adoración, automáticamente muchas veces se relaciona con una alabanza lenta. ¿No es cierto? Por supuesto que esa es una doxología. ¿Ya? Es una doxología, pero la adoración tiene una definición práctica. Una definición práctica. 2 Corintios 5:15. La gloria de Dios y la adoración no son lo mismo. La gloria de Dios es el propósito o la meta, y la adoración es la forma. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otra vez. Escuche, la gloria de Dios es la meta. La adoración es la forma. Y por todos murió. Pausa. Por todos, todos su iglesia, no todas las personas. Para que los que Pausa. viven... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los que viven... Pausa. Tú y yo vivimos, ¿no es cierto? Físicamente y espiritualmente. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros, los que vivimos, ya no vivan para sí. No vivan para sí. Ese es el problema nuestro. Vivimos para nosotros. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo. Eso es el cáncer de la iglesia de todos los tiempos. El egocentrismo, contra lo que luchamos todos. Todos luchamos contra el querer hacer lo que nosotros queremos. Un concepto de adoración, la imagen es, ¿no es cierto?, un súbdito que se postra sobre un rey o delante de un rey. Y el rey habla, o la concepción es que efectivamente el rey tiene potestad sobre ese súbdito, ¿no es cierto? Y él dice que nos compró, murió por nosotros, nos redimió, nos rescató, le pertenecemos. El propósito de nuestra existencia es la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? No viviendo para nosotros, sino viviendo para Él. Ahora, vivir para Él no significa estar encerrado en un convento, no significa no tener un trabajo, no significa no tener un esposo, una esposa, un perro, no significa eso. Significa que cada cosa
cada área de nuestra vida la administramos para la gloria de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere que administre el tiempo? ¿Cómo glorifico a Dios administrando el tiempo que Él me da? Se puede acabar hoy mismo. Entonces, por favor, no se le ocurra decir que no hay tiempo para orar, no hay tiempo para esto. Ordénese, administre. Somos todos ya personas adultas, o sea, no necesitamos que nos estén vigilando, porque esto se trata de tomar conciencia: ¿qué hizo Él por mí? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estaría si Él no me hubiese comprado? Entonces mi respuesta de gratitud debe ser en conformidad de eso. Por eso es que en una iglesia no se debe nunca coercionar, obligar, manipular. Eso es satánico. Tiene que motivarse, entender, todos estamos con la misma necesidad de luchar contra nuestro propio yo, contra nuestro propio Dios, yo. No necesitamos ni siquiera, o sea, no es necesario en realidad que existan demonios en realidad de nosotros, que existen por supuesto, pero nosotros somos lo suficientemente egocéntricos como para tener problemas ya suficientes con nosotros mismos. Entonces, vivir para Él. Eso es glorificar a Dios, o sea, adorar a Dios. Glorificar es la meta. Adorar a Dios es vivir para Él. Entonces, muchas veces, vuelvo a insistir, cuando se habla de adoración, se piensa en algo, en una alabanza, en algo. Pero nosotros sabemos que esa puede ser una doxología verbal, sincera en el momento, pero no con sustento. Porque si Señor, todo es tuyo, me entrego a ti. Mentira. O sea, cantamos mentira. Todo. Ahora, ¿significa eso que no vamos a cantar más? No, significa que tomemos conciencia de eso. No vamos a hacerlo de forma perfecta, hermanos. Por eso es que también nos tenemos que ayudar unos a otros. No juzgarnos, no criticarnos, ayudarnos, apoyarnos. Estamos todos en la misma lucha. Todos, porque todos, como cuerpo, queremos la gloria de nuestro Salvador. ¿Ya? Entonces, obviamente, para adorar a Dios, para vivir conforme o vivir para Él, yo tengo que saber cuál es su voluntad, y su voluntad está expresada en su palabra. ¿Ya? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ya, entonces el anhelo nuestro es: venga tu reino, ¿no es cierto? Pero en el intertanto, ¿cuál es nuestra oración? Hágase tu voluntad, como en él. En el cielo no hay problema, pero en la tierra, ¿quiénes son los únicos que podemos hacer la voluntad de Dios? Nosotros. Entonces eso es para nosotros. Cuando decimos hágase tu voluntad como se hace en el cielo, ahí está el modelo, que se haga en la tierra. ¿Quiénes estamos en la tierra? Nosotros. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios no se hace, en el sentido de lo que estamos hablando. No estamos yendo sobre la soberanía de Dios. ¿Ya? Me parece que Efesios 5:17, veamos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ya, entonces, no seamos insensatos, ¿no es cierto? Sino lo contrario, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos guíe en ciertas decisiones individuales que queremos o debemos tomar. Me voy, no me voy, me cambio, no me cambio, ¿no es cierto? Y cuando necesitamos orar, ¿ya?
no voy a ayunar o orar para ver, Señor, muéstrame si tengo que dejar la marihuana. Por ejemplo, pues sea otra cosa. ¿Sabes qué, Señor? Tengo esta oportunidad laboral, tengo posibilidades en este lado, en esto, acá me están ofreciendo esto. O estoy en un dilema familiar. Entonces, oración, Señor, guíame para hacer lo que tú realmente quieres que yo haga. Estoy abierto, sí. Pero ¿cómo es que se esclarece eso? Porque no se va a abrir una voz del cielo y va a decir, tómalo, déjalo. No. Si yo conozco y obedezco intensamente y con mi mayor fuerza su voluntad expresa, voy a poder tener mucha más claridad de Dios para aquello que cae en esta categoría de cosas que son personales o individuales. ¿Ya? Entonces, ser entendidos cuál es la voluntad de Dios. La próxima semana vamos a ver ya, porque eso era como el marco teórico, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo se manifiesta en la práctica que estamos glorificando a Dios. Nuestra manera de pensar. No, por favor, no le saque fotos. No, sí, yo. En nuestra manera de pensar, en nuestra forma de vivir, amando y haciendo su voluntad. ¿Ya? ¿Estamos? Ahí, 1, 2, 3. Ya. Ok, ¿alguna pregunta? Ya. Perfecto. Orad. Padre, gracias por este estudio del día de hoy. Y ciertamente hemos escuchado de tu voz, Padre. Perdónalas tantas veces, Señor, que hemos hecho las cosas a nuestra manera, a nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestros propósitos, Señor, no siendo obedientes a ti, no dejándolos delante de ti para que tú obres en tu perfecta voluntad, no dejándolos a ti delante para preguntarte si deseas que hagamos o no hagamos, Padre, para que nos confirme nuestros corazones por medio de tu palabra. Y ciertamente muchas veces hemos querido solo nuestra gloria, solo nuestro anhelo, solo nuestro propósito. Y qué insulto más grande a ti, Padre, qué grosería, qué falta de respeto, Padre, de querer ponernos a tu altura, Señor, diciéndote que sabemos más nosotros que tú. Padre Santo, perdónanos como iglesia, y si estamos aquí, Señor, es para querer ser cambiados por ti, ser transformados, y ciertamente ponemos todo a tus pies, Padre, para que tú obres en tu perfecta voluntad y le podamos dar gloria a Dios. Gloria a su nombre, gloria con nuestra vida, con nuestro pensar, con nuestro actuar, con nuestro mirar, con todo lo que hagamos, Señor, para que pueda ser glorificado a Dios. Hay tanta tiniebla, hay tanta oscuridad, hay tanta maldad, Padre, que como iglesia somos los llamados, Señor, por privilegio, por un alto honor de ser sal y luz para que nos rodean y ser ejemplo para la gloria de Dios, para que el resto de las personas nos vean, te vean a ti a través nuestro. Padre Santo, fortalece nuestros corazones, ordena nuestras agendas, danos fuerza, Señor. Hay tantos estímulos, Señor, y los dejamos delante de ti para que no haya ninguna distracción, Señor, sino que de verdad podamos tener siempre un corazón dispuesto a ti, una mente concentrada en tus cosas, Señor, y que ciertamente nuestras vidas estén en tus negocios. Padre Santo, que tu palabra more en abundancia en cada uno de nosotros, que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, este estudio, Señor, lo podamos ciertamente meditar, nos podamos poner a cuentas contigo, Señor, si estamos pecando, si estamos siendo desobedientes, para que nos perdones y nos cambies, y ciertamente que todo lo que hagamos como iglesia pueda glorificar al gran Dios. Padre Santo, gracias por este estudio del día de hoy. Obra por medio de tu Espíritu Santo, convéncenos de pecado, justicia y juicio, y obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.